Muy buenas tardes. Estamos mirando la Biblia buscando momentos de fe. Igual lo vamos a llamar vidas con fe hoy porque como estamos en los evangelios, lo que cuenta los cuatro que escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que cuentan es la obra de Jesús y especialmente todos los que se encontraron con él por medio de la fe. Es muy interesante, así personalmente, ¿no? De poder mirar, de poder estar buscando algo, por ejemplo, en un evangelio, y la mirada que va a un hecho, a otro, a una palabra de Jesús. eh, y aunque uno lo haya leído muchas veces y conocemos los relatos y todo eso, eh, pero estamos eh, es como que el Evangelio salta. Por eso es que tenemos que leer algunos de los Evangelios cada tanto mezclados o separados con otros libros de la Biblia, pero volver a los Evangelios. En este caso, eh, la idea había venido de buscar a ver milagros de Jesús y ocasiones en las que él había hablado de fe, valorado la fe, sabiendo con toda claridad que la fe no era tener una religión ni practicar una religión. La fe era eh, haber tenido o tener, como lo que tenemos acá en los evangelios, un encuentro con Él, un reconocimiento de Él, un saber quién era Él. Y eso es lo que me gustó en esta búsqueda de los distintos momentos en los que Jesús les dijo la palabra fe o quedaba evidente que a eso se estaba refiriendo. Bueno, vamos a ver a cuánto llegamos hoy. Me fui a Lucas, eh, ayer estuvimos en Marcos y digo, bueno, a ver Lucas, en algún caso un mismo pasaje y encontramos alguna frase de una manera diferente. Lucas 7:1. En algún caso hay relatos que son no muy largos, pero hay todo un momento interesante que vale la pena verlo. Lucas 7:1. Cuando terminó de hablar al pueblo, interesante porque lo que hay antes de esto en el capítulo 6 es parte del Sermón del Monte. Recordamos que Lucas no puso como Mateo todo junto lo que se llama el Sermón del Monte, sino una parte. Y en el capítulo 6, bueno, gran parte del capítulo está dedicado a lo que conocemos como el Sermón del Monte. Por eso el 7 viene a continuación, el relato. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. De manera que, si entendemos por centurión, debe haber sido un centurión romano, sus siervos eran judíos y ya había sabido de Jesús. O por lo menos los dirigentes de los judíos, claro, eh, también conocían a Jesús ya estaba teniendo problemas a esta altura. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide, aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Yo anoté acá, este es un milagro pedido con recomendación. Así que Jesús fue con ellos. No fue con ellos porque había construido una sinagoga y era bueno, ¿no? No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirte, o sea que primero fueron los dirigentes, después fueron unos amigos: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo.
Este centurión creía ya en Jesús. Yo no sé si creía, pero sí que de alguna manera tenía conocimiento de que podía ser que Jesús pudiera sanarlo. Ya a esta altura, en capítulo 7 de Lucas, había habido, no sé, cientos de milagros que llegaban a los oídos de todos. Y entonces aclara por qué le está diciendo que no venga, que no se anima a presentarse. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, no por lo que él dijo, sino por lo que mandó a decir por medio de unos amigos. Se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: me encanta entender que en cada situación que le tocaba vivir a Jesús, él aprovechaba para hacer una enseñanza. La cosa es que llegara pronto, que enfocara bien hacia la casa, iba acompañado, sin embargo, él estaba atento a la gente que, aunque fuera por curiosidad, venía detrás de él. Y por supuesto también sus discípulos. Se volvió a la multitud que lo seguía y comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Jesús llamó fe a esa actitud del centurión que, a ver, nosotros estábamos medio tratando de encontrar, ¿no?, los criterios por los cuales entender. Jesús llamó fe a eso que tenía ese centurión, de que Jesús tenía poder para sanar al siervo. Y a eso se llama fe. Y Jesús lo marcó. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Faltaba nada más que dijeran, por supuesto. Pero fíjense todo lo que había pasado en la cabeza de este hombre, que por conocimiento sabía de Jesús y acomoda el pedido a su ubicación, a su pensamiento, ¿no? Ni siquiera era cuestión de presentar. Ojalá se hubiera presentado, lo debe haber conocido, porque cuando llegó a su casa, alguien lo habrá recibido y él habrá corrido a ver a su siervo sano después. Pero qué maravilla lo que Dios hace y cómo nos ubica en cuanto que Jesús llamó fe. Fe en Jesús era, no en que se sanara por cualquier rito o cuestión religiosa, sino porque Jesús lo sanara. Bueno, a ver qué más. En el mismo capítulo 7, otra situación muy conocida y muy interesante. Y hay un montón de cosas en ese capítulo 7. Lucas es el evangelio que tiene más cantidad de situaciones, de acontecimientos, y ha escrito con esa pluma excelente que tenía este médico y escritor. Bueno, este es el caso estaban con los fariseos, versículo 36, lo invitaron a comer, fue a la casa, se sentó y vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró, otra vez alguien que se enteró y fue a buscar a Jesús. Se enteró que estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. No importa que conozcamos de memoria esto, vamos a tomar todo lo que la palabra nos dice en el relato. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabía qué es lo que está tocando. ¿Quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es? Una pecadora. Prejuicio total. Jesús le dijo a manera de respuesta, porque dice que pensó para sí, pero Jesús sabía lo que el hombre pensaba. Le dijo ese relato de los dos hombres que le debían
dinero a un prestamista y que al final los prestamistas se los perdonó a los dos, al que debía mucho y poco. Y Jesús le pregunta, ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Seguro que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien. Luego Jesús se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, y acostumbraba el dueño de casa a besar al convidado, tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Veo tan enfrentados, ¿no? Simón pensando, pero esta mujer es pecadora y Jesús, y lo primero que hizo Jesús no le dio gracias, no, por supuesto que explicó todo lo que significaba ese acto de amor, ¿no? Le dijo, tus pecados quedan perdonados. Y de nuevo los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Jesús debe haberlo dicho muy fuerte para que todos lo escucharan. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Esto seguramente se ha usado mucho para predicaciones porque es impresionante todo lo que dice. Primero le perdona los pecados, ya la actitud de la mujer hacia Jesús, que lo debía haber conocido y escuchado, era de arrepentimiento. Y después le habla de la salvación y le dice, tu fe te ha salvado. Perfume con amor y fe, le puse en mis notas, con amor y fe. Fe sola, hasta por ahí se queda solo como un agradecimiento. Ella dio antes que Jesús le hiciera algo. Por lo que ella dio, sirvió para toda esa gente que estaba ahí, escuchando, para Simón sobre todo, y ahí hubo un final de sanidad de pecados y de fe. Bueno, 8:28. A ver, 8:28, el capítulo siguiente. Acá tenemos el endemoniado, muy, muy largo el relato. Vamos a buscar solamente, fueron al otro lado del lago, el famoso que no vivía en una casa, sino en los sepulcros, que estaba desnudo. Lo que dijo el diablo. Los diablos, ¿no? Porque esto tenía legión. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este es uno de los momentos más claros en el Evangelio para creer que el diablo, claro, no podía, si tenía fe en Jesús, creía en Jesús, lo conocía, lo único que no se arrepentía y no cambiaba, pero el diablo tenía fe en Jesús. Y después, bueno, viene lo de los cerdos, ¿no es cierto? Que quiera leer, capítulo 8, que es largo, Jesús manda, libera a este hombre y saca a los diablos, se van a los cerdos, que era lo que querían, y se cayeron todos ahí al lago de Galilea, y la gente de la región le pidió a Jesús que se fuera ahí, le había entrado miedo, había perdido la ganancia. Él subió a la barca para irse. Versículo 38. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Se había hecho un discípulo de Jesús, ¿sí? La actitud de este hombre, hay algún caso en el que habla de gratitud a alguien que había sido sanado, pero en este caso no era solo gratitud, quería seguir a Jesús, transformar totalmente su vida. Ahora Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta
todo lo que Dios ha hecho por ti. La fe que se había desatado en ese hombre con su sanidad lo había preparado para ser un evangelizador y ir a la casa. El hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Se me ocurre pensar que a veces dejamos de todo este incidente tan importante, pensamos más en los cerdos y en lo que pasó que en el hecho, la transformación de alguien que tiene la fe en Jesús. 9:20, en el 9:20 encontramos la segunda confesión de Pedro, la más cortita. Yo me quedé pensando, ¿por qué son distintas las frases? Mateo, que cuenta que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo había estado ahí, era de sus apóstoles. Lucas no, Lucas aparentemente no conoció a Jesús, ha sido formado por alguien para contar el Evangelio. Pero miren esto, cuando Jesús estamos en 9, dice, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó, ¿sí? Primero estaba orando, ¿sí? Él oraba al Padre, pero así, sin que lo escucharan, pero a partir de ahí, a partir de eso, y por lo que viene después creo que nos damos cuenta que estaba hablando con el Padre. Él tenía que decirles que iba a morir y nunca se los había dicho. Bueno, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro afirmó, el Cristo de Dios. Muy interesante, porque no desdice lo anterior, y quizás Pedro dijo también el Cristo de Dios después de haberlo reconocido como Mesías, ¿no? Ahora, Cristo es ungido, el ungido de Dios. Y con todos los vaivenes de la vida de Pedro, sobre todo los que salían de su lengua, de lo que él decía, más de lo que él pensaba y sentía, la fe de Pedro con esta confesión es donde, para Pedro mismo, poder él decir que reconocía que Jesús era el ungido. En el otro, en Mateo decía el Mesías. Bueno, 10, a ver dónde están esperen que se me fue acá que no anoté. Los obreros del campo, desde el versículo 5, porque hay mucho. Cuando él mandó a los discípulos y a otros, y es largo también, así que les decía, los envío como corderos en medio de lobos. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa, si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Jesús se ocupaba de todo. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganle, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Había predicación del Evangelio. ¿Cómo empezó Jesús a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Y les estaba dando el comienzo de la palabra que él tenía para dar. Y después tenía algo más, 20, 23, 24. A ver, cuando volvían y le decían, impactados los discípulos diciendo, eran los 70 esto, no eran los 12 más preparados, no, esto ya a esta altura había 70, pero dice, volvían impresionados, le dijeron, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, y uno
No, Jesús les dijo lo que estaba sucediendo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Nada les podrá hacer daño. Y me paro en el 20. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. La manera en que Jesús, aquí estamos en la misión, los estaba llevando, enviando a cumplir la misión de extender el reino de los cielos ya. Todavía no había muerto y resucitado, o sea, la visión de ellos es que era así, el Cristo, el enviado de Dios, con todo el poder, pero acá ya les estaba anticipando lo que era coronar la fe. Estamos detrás de la fe, ¿no? Coronar la fe, de que más que lo que hicieran fuera milagroso e impresionante, alégrense que sus nombres están escritos en el cielo. Todo esto era formación de discípulos, que no se quedaran con los milagros que pudieran hacer en el nombre de Jesús, sino que les estaba anticipando lo que iban a entender después de su resurrección, que tenían la vida eterna. Bueno, 23-24 les dice a ellos algo tan lindo. Volviéndose a sus discípulos les dijo: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Le digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. O sea, Jesús les estaba diciendo, en medio de esto que era tan impactante, que iban por los pueblos, que iban predicando el Evangelio, que iban haciendo milagros, igual que Jesús. Jesús los ubicaba. Ustedes están en el tiempo que están oyéndome y viéndome a mí, que es lo que les está diciendo. Mientras todo el Antiguo Testamento, incluso sobre todo los profetas que lo anticipaban, hubieran querido estar aquí en este lugar en este momento. Les estaba abriendo la comprensión. Y gracias a Dios que Lucas pescó este dato para que nos lo dejara a nosotros hoy. 12:22 al 34. Y otro largo. Tenemos que terminar hoy esto. Lucas 12:22. 12. Hay muchas cosas. Casi todo, yo que tengo la Biblia con las palabras de Jesús en rojo, casi todas estas páginas son palabras para Jesús. Cuando él, 22 al 34, claro, acá estoy en medio del Sermón del Monte, y tomamos algo, le dijo a sus discípulos, no se preocupen por su vida, qué comerán, a sus discípulos, no era una predicación, aunque nosotros tenemos el Sermón del Monte como fue dicha a las multitudes. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y acá les dice, fíjense los cuervos que tienen comida, fíjense los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Les digo que ni siquiera Salomón se vestía como uno de ellos. Y el 28 les dice, si así viste Dios a la hierba que está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará con ustedes, gente de poca fe? Ahí estaba buscando la palabra fe. Miren que eran los que salieron a predicar, los que ya hacían milagros en el nombre de Jesús. Sin embargo, todavía, y acá está hablando de la vida diaria, acá está hablando de los valores de la vida, la preocupación verdadera, necesaria, pero les estaba dando una mirada desde lo alto, no desde el reino de Dios. No vivan solo atentos a lo material, sino fíjense que en todo
Dios estaba haciendo por ellos al darles todo lo que necesitaban. ¿Cuánto más hará por ustedes, Señor, gente de poca fe? Así que no se afanen en lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Y sigue un poquito más, pero bueno, ya nos vamos de acá. 17 del 1 al 6, ya nos pasamos de acá bastante y tengo algo para mostrar y todo. 17 del 1 al 6. Bueno, acá les da una enseñanza fuerte. Los tropiezos son inevitables, pero hay del que los ocasiona. Acá cuando dice el mal le valdría ser arrojado al mar con una piedra que servir de tropiezo a uno de esos pequeños. Eso fue una advertencia tremenda en cuanto al perdón. ¿Sí? Y acá está lo de que si alguien peca contra ti 7 veces en un día, 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. ¿Sí? De todo enseñaba Jesús. En los evangelios hay de todo. Y entonces, después de esta enseñanza tan brava, tener que perdonar, los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Está bueno, capítulo 17, ya faltaba poco para el final, para que Jesús llegara a la cruz, que entendieran que tenían poca fe. Es una oración que tenemos enseñanza de Jesús. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, tengo algo que fue parte de un colgante y yo no sé si va a haber, ese puntito que está ahí es un grano de mostaza. Esto fue de mi mamá, en tiempo que evidentemente se vendía esto como un colgante para mostrar que realmente la semilla de mostaza era muy pequeña. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Jesús no seguía insistiendo con que hagan barbaridades con el poder de Dios, montañas, acá era un árbol, ¿no? Sino les decía, iban a tener la fe, crece, y crece con la práctica. Muy bien, en el 15 de ese mismo capítulo, a ver si está, sí, están los 10 leprosos, pero yo recorría rápidamente todo, a ver, encontrando donde hubiera una punta de la fe, ¿no? Jesús los sanó rápidamente porque no nos dice nada de que les haya dicho una palabra, salieron, iba por Samaria, claro, eran samaritanos. Muy bien, le dijeron, Jesús y Maestro, ten compasión de nosotros, vayan a presentarse a los sacerdotes directamente, por lo menos, no. Porque no los sanó delante de él. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Así que debieron haber tenido fe cuando iban de camino en que Jesús había hecho una sanidad de verdad, ¿sí? La cosa es que uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Interesante esto. Cayó el rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Este era samaritano, todos los otros parece que no. No obstante, porque no pertenecía al pueblo de Israel, ya sabemos. Cayó, vino gritando, alabando a Dios, cayó rostro en tierra y le dio las gracias, ¿sí? Y a él, solamente a él de esos 10, que le preguntó dónde están los otros 9, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Sí, era uno solo, que era samaritano, no me acordaba. Y entonces le dijo, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Ese sí tuvo realmente fe, porque la fe también, con la mujer del perfume, era fe y amor, en este fe y gratitud. O sea que había ya una relación con Jesús. Ya desde ese momento
ese hombre había sido salvado. Algo más, 18, 40 al 43. Una nueva sanidad, otro mendigo ciego. ¿Cuántos mendigos ciegos habrán sido? Le dijeron: Jesús de Nazaret estaba junto al camino pidiendo limosna. Empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo reprendían y él gritaba más fuerte. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó: ¿qué quiere? ¿Qué quieres que haga por ti? Qué bueno eso, lo ponía frente a su necesidad. Señor, quiero ver. Y lo llamó Señor primero. Quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús: tu fe te ha sanado. Y lo demás, marco esto que quizás me ha pasado a mí o me pasa, el hecho de miramos el detalle principal. Sin embargo, el final, el cierre de ese episodio es muy importante. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Tan importante como la santidad, un nuevo discípulo con gratitud de que el Señor lo había sanado. Bueno, no nos cansamos de leer el Evangelio. El último que tenía era Zaqueo, 19:10. Cuando acá no curó de la vista, no curó ningún problema, lo llamó a Zaqueo. Claro, el Señor conocía el corazón, ¿no? Creo que llama a todos, pero algunos, porque a Zaqueo le dijo: tengo que quedarme en tu casa, lo que habrá sido la conversación de esa noche. Pero solamente con eso, dice que lo recibió en su casa y Zaqueo dijo resueltamente: devolver, dar a los pobres, le había cambiado el corazón, que antes estaba por las riquezas. Y Jesús, como siempre, como cierre, aprovechó para decir: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. A los publicanos recaudadores de impuestos los tenían como lo último de los israelitas, ¿no? Y sin embargo, este hombre había recibido a Jesús en su casa y en su corazón. Este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo era otro de los tantos, ¿sí?, que habían encontrado la razón de su vida. Había dejado lo material como cosa fundamental y habían encontrado a Jesús, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Precioso. No es esto lo que recomendamos, siempre decimos hay que leer capítulos enteros, pero estamos buscando el tema, ¿no? Cuánto Jesús despertó la fe en aquellos que se cruzaron con él. Y los que se cruzan con él hoy son los que leen la palabra. De manera que al leamos los evangelios completos cada tanto, y después, como hacemos en nuestra lectura diaria, después vamos a otro libro y lo leemos completo también. Seguiremos mañana con la palabra. Que Dios los bendiga.